¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver ahora lo que sería la segunda clase en una cursada estándar, en una cursada presencial. Entonces, el tema que nos toca ver se llaman distribuciones continuas de carga. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que vimos en la primera parte, en la primera clase, fue cómo calcular el campo eléctrico y la fuerza para una distribución de cargas discretas. Recordando un poco lo que hacíamos, pensábamos que teníamos cargas puntuales que estaban fijas en el espacio por algún mecanismo que desconocíamos, que no nos interesaba, y veíamos los efectos que se generaban sobre otras cargas que llamamos cargas de prueba. Bien, ¿qué es lo que sucede? En la realidad, cuando uno va más a la práctica, los casos no son tan sencillos. Uno no obtiene cargas aisladas y fijas, sino lo que uno suele tener es una distribución de cargas que están sobre un conductor o sobre un aislante que está cargado, ¿no? Entonces, uno en ese momento ya no va a empezar a sumar el campo eléctrico de cada una de las contribuciones de todas las cargas, sino lo que uno hace es pensar que lo que tiene no son cargas discretas, sino un continuo de cargas. Ahora vamos a ver cómo se hacen los cálculos en ese caso. No hay en este caso física nueva, lo que vamos a hacer sigue siendo la ley de Coulomb, pero la única diferencia con lo que hicimos hasta la clase pasada era que vamos a pensar que tenemos como les dije, una distribución de cargas en distintas geometrías. A ver. Bueno, entonces lo primero que podemos definir es la densidad de carga. Pensemos que tenemos un cuerpo macroscópico que tiene muchísimas de las cargas puntuales que estudiamos en la clase pasada, y si tomamos un pequeño elemento de volumen de ese cuerpo, yo siempre lo pienso como un cubo, que va a ser un elemento de volumen muy pequeño, pero que igual va a tener muchas cargas adentro de él, ¿no? Es como si tuviéramos una muestra de todo ese volumen que tenemos. La carga que va a tener la carga total de esa pequeña muestra que sacamos va a ser la sumatoria de las cargas individuales que haya sobre ese pequeño elemento de volumen. Y lo que vamos a decir es que esa carga que va a tener ese elemento de volumen va a ser igual a la densidad de carga volumétrica que va a tener ese cuerpo por el volumen de ese pedacito que hayamos tomado, ¿no? Y la densidad la definimos, la densidad ρ que escribimos acá, la definimos simplemente como acá está escrito como un diferencial, pero también la podemos ver simplemente como un cociente, que sería la carga total que tiene el cuerpo dividido el volumen de ese cuerpo. Ahora está un poco en el aire, se va a ver un poco más cuando tengamos algún gráfico, ¿bien? Lo importante es que yo quería que quedara definida este nuevo valor que conocemos como densidad de carga. Densidad volumétrica de cargas, porque es una cantidad de carga dividido un volumen. Entonces, a ver cómo pasamos. Bien. Entonces, lo que tenemos que saber es que si integramos la densidad de carga en todo el volumen del objeto, lo que vamos a obtener es la carga total de ese objeto, ¿no? La carga total es la integral en volumen de la densidad en diferencial de volumen. Bien, pero ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros en los ejercicios y en la práctica lo que vamos a ver es que no solo vamos a tener objetos cargados en volumen, sino que vamos a tener objetos que son bidimensionales y objetos lineales.
Entonces, para esos casos vamos a tener que definir distintas densidades. La densidad volumétrica es la que vimos recién, es la cantidad de carga que hay en un elemento por unidad de volumen. La densidad superficial, que es esta, y lo solemos escribir con la letra sigma, que es la cantidad de carga que hay por unidad de superficie. Y la densidad lineal, que es la cantidad de cargas que hay por unidad de longitud. Bien, son estos tres tipos de densidades que existen. Bien, son análogas a a las densidades de masa, que seguramente ustedes están más familiarizados. Tenemos la unidad de la densidad común y corriente, que es la cantidad de masa por unidad de volumen, y ahora se agregan estas dos, que serían densidades superficiales y lineales. Pasemos entonces. Bien, entonces ahora con estas definiciones lo que podemos hacer es escribir el campo eléctrico generado por estas distribuciones de carga continua. ¿Cómo va a ser la cuestión? Bueno, cuando nos enfrentemos al problema, lo primero que tenemos que ver es ver si se trata de un problema que tiene una densidad de carga en volumen, en superficie o lineal. ¿Bien? Entonces, en cada caso, el campo eléctrico va a estar dado por esta expresión. Estas expresiones, si se quiere, son muy generales. Lo que se postula es que existe una densidad que puede depender, que no sea uniforme, ¿no? Que dependa del punto en cuestión. Lo que vamos a ver nosotros es que en general esta ρ, esta sigma o esta lambda van a ser constantes en todo el problema que vamos a estudiar. Y lo que tenemos acá, fíjense que es muy parecido a la definición anterior que teníamos de campo eléctrico. Acá teníamos la resta del vector posición menos el vector fuente, y acá tenemos el módulo al cubo de esa diferencia. Y acá en estos casos vemos que para una densidad volumétrica integramos en volumen, para una densidad superficial integramos en superficie, y para una densidad lineal integramos en longitud. De vuelta, fíjense que este sigue siendo el vector posición donde yo eventualmente voy a ubicar mi carga de prueba, y estas, las coordenadas primadas, van a ser donde están la posición de mis cargas de fuente. Entonces, de vuelta, de la misma forma que antes sumábamos sobre las cargas fuentes discretas, ahora lo que vamos a hacer es integrar sobre las posiciones de estas cargas discretas en volumen. Bien, puede sonar todo un poco abstracto, seguramente se va a aclarar un poco, aunque sea, cuando hagamos ahora un ejercicio. Bien, y lo que esconden estas tres igualdades es que lo mismo que pasaba antes, si se quiere son un poco tramposas, ¿no? Porque uno ve esto y piensa que es una ecuación, pero en realidad estamos hablando de una igualdad vectorial, ¿no? Esto que está acá es un vector y lo que está del otro lado también es un vector, igual que en estos casos. Entonces, en realidad, estos son tres ecuaciones condensadas dentro de una. Bien. Yo acá les hice un caso, por ejemplo. Si yo voy a trabajar con densidad volumétrica, ¿cuál va a ser la expresión para el campo en X? O sea, densidad volumétrica y coordenadas cartesianas. El campo X va a ser la densidad de que puede depender de X', y Y', Z', por X menos X' y por esta integral. Bien. Fíjense, estas son las tres integrales que se desprenden de la primera igualdad. Bien, quizás esto asuste, no tema que después va a ir un poco más simple la cosa. Entonces, lo primero que vamos a hacer a modo de ejemplo es, vamos a calcular el campo eléctrico de un hilo de longitud L cargado uniformemente con una carga total Q. Y lo que nos pide es calcular el campo eléctrico sobre el plano medio del hilo. En el esquema este es el hilo,
tiene una carga total Q, una longitud L, y lo que queremos ver es cuál es el campo eléctrico en todo el plano medio de este hilo. Uno podría, si se quiere, uno ya tiene las expresiones de arriba que les mostré, uno puede agarrar y formalmente uno podría calcular el plano eléctrico, el campo eléctrico en todo el espacio. Lo que sucede es que, bueno, matemáticamente esto es muy complejo, eventualmente se puede hacer en forma computacional, eso sí, es bastante simple, pero lo que va a suceder es que estas integrales enseguida se tornan muy dificultosas y lo que muchas veces les vamos a pedir es calcular el campo eléctrico o la fuerza en algunos casos particulares que presentan cierta simetría. Por ejemplo, en este caso, claramente algunas consideraciones simétricas de simetría que tiene este problema son, bueno, este problema tiene simetría de rotación, ¿no? O sea, si yo doy vuelta este hilo delgado, no cambia nada. El problema es simétrico en una coordenada angular, si pensamos en coordenadas cilíndricas. Bien. Y sobre el plano, sobre este plano que está acá, también hay cierta simetría, porque, bueno, imaginen una carga de prueba sobre este plano. O sea, una carga de prueba, por ejemplo, sobre este plano, va a estar afectada por tantas cargas fuentes arriba y va a haber la misma cantidad de cargas fuentes abajo, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo pongo una carga de prueba acá, puedo pensar, bueno, en este extremo va a haber alguna otra carga fuente que me va a generar un campo, una fuerza sobre esta carga, ¿no? Y lo mismo sobre esta, debido a una carga que está simétricamente en el otro extremo del hilo. Entonces, si uno hace el dibujito, yo acá no lo puedo hacer porque estoy seguro que no me va a salir. A ver, vamos a hacer un intento. Si yo pongo una carga acá, a ver, bueno, no ven, estoy haciendo lío. La contribución a la fuerza que va a sentir debido a este pedacito de carga me va a dar un vector. A ver si lo puedo hacer más fino esto. Bueno, a ver, que va a apuntar en esta dirección. No, es un asco lo que estoy haciendo. Bien. Y bueno, la fuerza, esta va a ser la fuerza debida a este pedacito de carga fuente que va a haber acá. La fuerza debida al pedazo simétrico del otro lado va a ser un vector que va a apuntar en este sentido, va a ser simétrico, y la resultante, es un asco esto que acabo de dibujar, va a quedar en el plano. Entonces háganlo ustedes, hagan un dibujito y convénzanse de lo que les estoy diciendo. Y bueno, hasta que yo mejore mis habilidades con los dibujos por computadora. Bien, entonces se puede ver por simetría, uno lo puede pensar que uno puede llegar a convencerse, y está bien que así sea, de que el campo eléctrico en el plano va a permanecer en el plano este horizontal. Entonces, ¿cómo seguimos con este problema? Lo primero que tenemos que saber es que, bueno, es un problema de una distribución lineal de carga. Entonces, vamos a tener que usar la expresión para la densidad lineal de carga. Se define lambda como la carga total Q, que es dato del problema, dividido L, que es la longitud del problema. Después tenemos que decidir qué coordenadas vamos a usar. Vamos a usar polares, o mejor dicho, cilíndricas, por una cuestión de simetría del problema, ¿no? Vamos a usar R y θ sobre este plano, que es donde nos preguntan, y Z va a ser la coordenada vertical. Otra cuestión que también hay que convencerse, esta es un poco más fácil, que el campo en el plano solo depende de la distancia en el eje. Bien, esto es por una cuestión de simetría. También esto es más simple, más fácil de verlo, ¿no? Y este último, que es por simetría, solo sobrevive la componente radial del campo eléctrico. Si nos quedamos en el plano, ¿no? Si nos restringimos el plano. En cualquier otro punto, esto ya deja de valer. Bien. Entonces, dijimos, el punto vamos a tomar
coordenadas polares sobre ese plano, y entonces un punto cualquiera de observación lo definimos como esta forma: r vector es igual a r en r versor. Y ahora, fíjense, ahora estoy definiendo el punto de las cargas fuentes, o sea, este r' versor va a ser una coordenada z' en el versor z. Bien, fíjense que ahora me quedo con esto porque las fuentes, el hilo solo está en z, y lo nombro con la coordenada primada porque es la que yo después voy a integrar. Se puede ver, es fácil de verlo, que r y r' van a ser perpendiculares. Entonces, en este caso, si hacemos el módulo al cubo, nos queda el módulo al cubo de esta resta de vectores, la raíz de r cuadrado más z' al cuadrado, todo eso a la 3. Bien. Y esto es la expresión que nos va a quedar para el denominador. Entonces, si vamos a la expresión para el campo eléctrico de una distribución lineal, nos queda lo siguiente. El campo eléctrico es la constante K, donde vamos a integrar entre menos L sobre 2 y más L sobre 2 de la densidad, esto es lambda, por esto que está en el numerador es la resta de los vectores, y este es el denominador desde siempre, ¿no? Donde acá no me quedó 3 medios porque acá tenía la raíz de eso a la 3. Bien. Entonces lo que tengo que hacer es hacer estas integrales. De vuelta acá hay metidas dos integrales en realidad, porque esto yo lo puedo separar y tengo una integral sobre r versor y una integral en z versor. Bien. Estas dos componentes son estas dos: el campo radial y el campo en z. Bueno, Q y L salen de la integral y nos quedan estas expresiones. Entonces, lo que vimos es que pasamos de una igualdad vectorial a dos igualdades escalares, ¿no? Que son estas dos. Y lo que se puede ver es que esta integral en z va a ser 0. Bien. ¿Por qué? Porque, si se fijan, estamos integrando en forma simétrica respecto del z igual a 0, o sea, desde menos L sobre 2 y más L sobre 2, y esto es una función impar. Entonces, seguramente vieron de análisis que integrar una función impar alrededor del 0 nos va a dar 0. Entonces, acá lo que vemos es que matemáticamente es que el campo en z se anula y solo nos sobrevive el campo en R. Esto ya lo habíamos visto nosotros por cuestiones de simetría, es ese gráfico feo que yo les quise hacer. Y ahora lo estamos viendo en forma algebraica. Entonces, lo único que nos queda es resolver la ecuación para la componente radial del campo eléctrico, que es esta que está acá. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Esta integral, este R va a salir de la integral, porque es una constante, la integral es en z', y lo que nos queda es integrar este denominador. Bien, esa integral la pueden buscar en alguna tabla de integrales o en algún motor para integrar simbólicamente en internet, en matemáticas. Seguramente les dejamos el link en el campus para que lo hagan. Y el resultado de esa integral, la primitiva de esa integral, es esta que están acá, es esta que está acá, donde tienen que evaluar esto en z', acá podríamos agregarlo, igual a más L sobre 2 y menos L sobre 2. Bien. Y cuando hacen esto, cuando lo evalúan esto en más L sobre 2 menos esto evaluado en menos L sobre 2, lo que van a ver es que les queda esta expresión. ¿Qué significa? Esto es lo que pide finalmente el ejercicio. El campo total en función del radio para z igual a 0 es la constante K, Q sobre R, por esta expresión que apunta en R versor. Bien, acuérdense, cada vez que un ejercicio les pregunta un campo eléctrico, la respuesta tiene que ser un vector. Esto que está acá es la respuesta y es un vector.
Bueno, llegamos a esta expresión, que es el resultado final, pero bueno, como lo que siempre insistimos con Marcos es que una vez que uno llega a un resultado, lo que tiene que hacer es hacer algunas verificaciones para ver si no está muy errado, bien, o muy errada. ¿Qué podemos ver? Lo primero, el más fácil, es ver las unidades. Si uno se fija cómo son las unidades de esto, fíjense que les quedaron unidades de constante K por carga dividido una distancia al cuadrado. Bien, eso, si se fijan en la definición de campo eléctrico, es Newton sobre metro. Bien, eso está bien. Otra cosa que podemos ver, el caso límite. ¿Qué pasa si R tiende a infinito? Entonces, lo que se ve que si R es muy grande, esto tiende a cero, esto también tiende a cero, entonces el campo eléctrico tiende a cero. Y eso es razonable. Si yo me alejo muchísimo del hilo, ya no voy a tener campo eléctrico, entonces el campo eléctrico se va atenuando. Bien. Pero otra cosa que también es tan interesante, es muy interesante de ver, fíjense, sin llegar al caso límite de que R tiende a infinito, ¿qué pasa si R, el punto de observación, es mucho mayor que L sobre 2? L sobre 2 sería el tamaño característico de mi distribución. Entonces, en ese caso, esto sería mucho más grande que esto de acá. ¿Bien? Entonces me quedaría, este L sobre 2 sería despreciable frente a este R cuadrado. Entonces acá, esto lo aproximo como la raíz de R cuadrado, me queda R, y el campo eléctrico me quedaría K, Q sobre R cuadrado. ¿Bien? ¿Qué me dice esto? Que si yo me voy muy lejos de la barrita, qué sé yo, por ejemplo, si R es 100 veces más grande que el tamaño de la barrita, lo que estoy viendo es el campo eléctrico casi de una carga puntual. Fíjense, el campo eléctrico de una carga puntual era K por Q sobre R cuadrado. Bien, entonces eso es muy importante, lo vamos a ver en las clases que vienen. Para distancias muy largas, o sea, muy grandes respecto del tamaño característico de mi distribución de cargas, se ve todo como si toda la carga estuviera en un punto, ¿no? O sea, lo que se dice el campo eléctrico es corto de vista. Cuando me voy muy lejos, ya no puedo diferenciar si a lo lejos tengo una barrita o simplemente es una carga puntual. Eso después lo vamos a formalizar un poco más y lo vamos a estudiar. Así que bueno, por ahora terminamos esta clase acá para que no se haga muy largo. Después les voy a subir otro ejercicio. Así que bueno, seguimos en contacto. Cualquier duda que tengan las vamos resolviendo por los medios que nos estamos comunicando. Y bueno, cuídense a sus seres queridos y quédense en casa y nos estamos viendo.